Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy he decidido grabar un vídeo hablando sobre cómo ser un refugio seguro para nuestro miedo. Entonces, bueno, primero me gustaría hablar de qué es el miedo, ¿no? Y también diferenciar el miedo adaptativo de un miedo desadaptativo. Por ejemplo, imaginaros que estáis por la calle y resulta que alguien os quiere lastimar o os quiere robar, ¿no? Eh, Ante esa situación, lo que sucederá en cualquier ser humano es que se activará el miedo y digamos que el miedo es una respuesta adaptativa frente a una situación que es amenazante. Por ejemplo, en este caso puede peligrar tu vida, ¿no? Tu integridad como ser humano. Y entonces lo que sucede es que el cuerpo, de una forma automática, sin que tú tengas que hacer nada, esto lo hace nuestro cerebro más primitivo, lo que se llama el sistema límbico, con una estructura que se llama amígdala, entre otras muchas que hay. Eh, Tu cerebro, el más primitivo, coge el mando y activa una respuesta rápida frente a la amenaza. Y entonces esa respuesta rápida frente a la amenaza lo que hace es tratar de ponerte a salvo. ¿Cómo? Pues protegiéndote, por ejemplo, la respuesta automática, la plataforma de acción que se activa en tu cerebro sería la huida. ¿Vale? Entonces, esa huida estaría liderada por una serie de sustancias químicas como la adrenalina, el cortisol, que lo que hacen precisamente es preparar a tu cuerpo para salir corriendo o para luchar en el caso de que pudieras luchar. Y muchas veces cuando entonces uno no puede ni salir corriendo ni luchar, viene una tercera respuesta que sería la parálisis. Esas tres respuestas, lucha, huida y parálisis, es algo que está cableado en nuestro cerebro eh, debido al instinto de supervivencia. ¿Vale? Entonces, es importante entender que el miedo, por tanto, es una respuesta universal. Todos los seres humanos y los animales eh, tienen y tenemos esa respuesta frente a una amenaza y es adaptativo porque nos prepara para una acción que es la huida o la lucha o la parálisis en el caso de que ni la lucha ni la huida sean posibles, ¿vale? Y como he dicho, eso genera una cascada de bioquímica en nuestro cerebro, unas hormonas que lo que hacen es prepararnos para esas acciones, que como he dicho son adaptativas ante una situación amenazante. ¿Qué sucede en el ser humano? Que muchas veces no existen amenazas reales, pero las amenazas están en nuestra cabeza. Es decir, por ejemplo, una respuesta de ansiedad, aunque nuestro cuerpo responde a nivel bioquímico y a nivel de las plataformas de acción, responde de la misma manera que ante una amenaza real, realmente la amenaza no existe, está en nuestra cabeza. ¿Vale? Esto es lo que se llama una respuesta de ansiedad. Es decir, empiezo a anticipar cosas malas que pueden suceder. Y como resulta que nuestro cerebro tiene un sesgo hacia lo negativo por esto de la supervivencia, es decir, a nuestro cerebro le interesa mucho más estar atento a las amenazas que a las oportunidades, porque si tú una amenaza no la detectas a tiempo, lo que puede suceder es que te mueres en el intento. Entonces, nuestro sistema se basa en la premisa de más vale prevenir que curar, ¿no? Entonces, digamos que ese sesgo hacia lo negativo hace que el ser humano pues, esté continuamente generando imágenes internas y pensamientos asociados a múltiples catástrofes que pueden suceder. Y entonces, ese miedo ya sería desadaptativo, porque digamos que no hay una amenaza real, o imaginaros, puede haber una amenaza real, pero si resulta que el miedo te atrapa y estás continuamente en ese sistema de amenaza activo, entonces en ese caso sería desadaptativo. Porque claro,
El miedo, digamos que está cableado en nuestro cerebro para que ante una amenaza real hagamos una respuesta adaptativa y podamos ponernos a salvo, podamos protegernos. Y luego cuando la situación amenazante cesa, la idea es que luego el sistema vuelve a la normalidad. ¿Qué sucede en el ser humano? Que debido a que tenemos esa parte del cerebro, que es el córtex prefrontal, que puede anticipar, puede planificar, puede imaginar, ¿qué pasa? Que de alguna manera las situaciones amenazantes, cuando han cesado, se perpetúan en nuestro cerebro. Y es ahí donde se producen las respuestas de ansiedad que no cesan. Digamos que toda esa cascada de adrenalina, cortisol, etcétera, sigue estando activo, esa cascada sigue estando activa aunque la situación amenazante haya cesado. Digamos que el sistema de amenaza está en rojo y no tiene descanso. Y eso, claro, pues eso genera muchos problemas para la salud, porque lo que sí que se sabe a través del eje hipotalámico hipofisario adrenal, se sabe que el cortisol, por supuesto, influye en el sistema inmunológico, bajando las defensas, ¿vale? Entonces, bueno, de esto hay un montón de estudios, ¿no? Y esa sería la diferencia entre una cebra, un animal, y una persona. La cebra sale a cazar y resulta, bueno, a cazar no, sale a comer y resulta que aparece un depredador, ¿no? Y entonces se pone alerta, sale corriendo. Bueno, pues la respuesta ante la situación amenazante. Cuando la amenaza cesa, imaginaros que la amenaza cesa y finalmente ha podido escapar, la cebra al día siguiente saldrá a comer de nuevo, porque no se queda con la experiencia traumática, porque no lo rumia, porque no se queda ahí anclada, ¿no? Esa es la diferencia entre un animal y un ser humano, ¿vale? Esa parte nuestra que por supuesto es muy beneficiosa, pero también tiene su contrapartida, y es que si nos quedamos en la rumia, pues podemos perpetuar, como he dicho antes, las amenazas. Vale, ¿qué está pasando ahora con el COVID-19? Bueno, pues estamos ante una amenaza real. Pero, es decir, es normal, por lo tanto, que tengamos miedo. En este caso, si el miedo es adaptativo, pues las respuestas que tendremos ante esta situación será precaución, es decir, hacer todo lo que nos dicen las autoridades, los expertos, bueno, saber que nos tenemos que lavar las manos, quedarnos en casa para evitar la propagación del virus, es decir, tener una serie de cuidados que de alguna manera vienen porque somos responsables y porque esa respuesta de miedo adaptativa nos ayuda en esa precaución. Pero tú imagínate, porque claro, los datos que tenemos en la actualidad, por lo menos los que yo conozco, es que realmente al ser una pandemia, lo que estamos intentando evitar es que la propagación sea todos a la vez, es decir, que no todos a la vez nos contagiemos, porque si no el sistema sanitario no podría sostener todo esto, ¿no? Entonces lo que se está intentando hacer es que los contagios vengan de forma progresiva. Según los datos que yo tengo, digamos que hay un 16-17% más o menos de la población que lo va a tener de forma asintomática, hay un 60% aproximadamente que va a presentar síntomas leves, por ejemplo, yo estaría dentro de ese 60%, luego hay un 20% que realmente va a necesitar hospitalización. Y por eso estamos haciendo todo esto, para que ese 20% pueda recibir todos los cuidados que necesitan y que pueda llegar de forma progresiva al sistema sanitario. Y luego hay, tengo entendido, entre un 2 y un 3%, depende de lo que he escuchado y he leído, entre un 2 y un 3% de la población que morirá, ¿no? Que está muriendo. Entonces, bueno, es importante tener claras las cifras, tener clara que es una pandemia y que, por lo tanto, si nos hicieran tests verdaderamente a toda la población, yo estoy convencida que, por supuesto, el 80% de la población daría positivo, un poco atendiendo a estas cifras que yo he comentado. Bueno, el 80%, no, el 100%, porque hay un 16% que lo tiene, pero es asintomático, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos datos,
es importante tener esa información y de alguna manera no dejar que el miedo, es que no nos vayamos a vivir a la casa del miedo, es decir, no dejar que el miedo nos atrape. Porque fijaros, si hay síntomas, el miedo que puedes sentir, pues te prepara para hacer todos los cuidados que necesitas, llamar al médico, que te hagan la atención que necesitas, si tienes fiebre, tomarte el paracetamol. Es decir, hacer los cuidados que necesitas en el caso de que sea leve, ¿no? Y en el caso de que sea grave, por supuesto, ese miedo es el que te permitiría, de alguna manera, pues hacer la llamada rápida para que te puedan llevar al hospital. Es decir, ese miedo es adaptativo. Pero ¿qué sucede cuando realmente tú no estás presentando síntomas, no tienes fiebre, no tienes tos, es decir, estás bien, no tienes síntomas y de alguna manera el miedo te ha atrapado? Bueno, pues para estas personas de alguna manera está dirigido este vídeo, bueno, en realidad está dirigido a la población en general para poder comprender un poco el miedo. Pero en el caso de que por fortuna estés bien, es importante que aprendas a gestionar ese miedo. Tara Brach le llama el trance del miedo, ¿vale? A esto que os digo. Sería cuando el miedo te ha atrapado y durante todo el día, es decir, las 24 horas del día, estás viviendo ahí, estás viviendo en esa emoción, estás siendo secuestrado, secuestrada por una serie de pensamientos que por supuesto generan sensaciones físicas en el cuerpo y que de alguna manera pues te hacen estar más vulnerable. De hecho, yo hace poco vi un vídeo que estaba hablando de la pandemia y finalmente te dabas cuenta que en el vídeo no estaban hablando del coronavirus, estaban hablando del miedo como una pandemia que puede llegar a ser mucho más fuerte, ¿no?, que el propio coronavirus, ¿no? Entonces, digamos que aprender a ser un refugio seguro para tu miedo es muy importante en estos momentos de la vida, ¿no?, en general, ¿no?, pero en estos momentos de la vida más. Antes de pasar a hablaros de cómo gestionar el miedo y ser un refugio seguro para el miedo, me gustaría también decir que también puede suceder otra cosa. Hay personas que tienen traumas, experiencias no digeridas del pasado y que ante un disparador, como es el disparador de la pandemia actual, pues digamos que se están disparando todos los recuerdos previos no procesados de experiencias vividas que no han sido digeridas y que por lo tanto el miedo está en el cuerpo sin metabolizar, sin canalizar. Para esos casos os diría que con lo que yo os voy a contar aquí no es suficiente. En esos casos se requiere una intervención terapéutica y desde mi punto de vista, también porque yo soy clínica en MDR, la terapia de elección para traumas es el MDR. Es en las guías NICE, cuando hay trastornos por estrés postraumático, el MDR es la terapia de elección. Entonces, bueno, en esos casos sí que os diría que es importante que busquéis ayuda terapéutica. Eso es muy importante porque con lo que yo os voy a contar, pues digamos que no sería suficiente porque cuando hay un trauma, acercarnos al miedo puede ser muy traumático. Entonces, para poder acercarnos al miedo se requiere pues hacerlo en un contexto de seguridad, en un contexto de terapia, donde se ha generado un vínculo de seguridad con el terapeuta y donde progresivamente vas ayudando a la persona a abrirse a esas experiencias no digeridas. Pero todo eso es un proceso donde antes has tenido que trabajar mucho lo que se llama la estabilización emocional del paciente. De todas maneras, haré más vídeos para hablar del trauma. Simplemente quería comentarlo porque quiero que la población, cuando escuche esto, pueda de alguna manera darse cuenta que dentro del miedo, digamos que es un continuo donde uno puede tener un miedo adaptativo, un miedo ya desadaptativo
lo que llama Tara Brach el trance del miedo, o ya puede ser un miedo que no tiene nada que ver con lo que está pasando, sino que está sacando recuerdos no procesados del pasado. Sí que tiene que ver con lo que está pasando, porque lo que está pasando es un disparador, pero la intensidad del miedo y los recuerdos que traen indicarían que hay un trauma. Eso quería compartirlo un poco para poder diferenciar. También quiero compartir que el miedo, digamos que tiene una triple respuesta. Cuando uno tiene miedo, el miedo se vive en la mente y en el cuerpo y en la conducta. Es decir, cuando nosotros exploramos los psicólogos el miedo, lo que hacemos es ver qué tipo de pensamientos hay. Normalmente ya sabéis que son pensamientos del futuro catastróficos. ¿Qué tipo de experiencias vivenciales en el cuerpo está teniendo la persona? Un nudo en la garganta, contracción en el pecho, contracción en el estómago, tensión en las piernas, inquietud, piernas inquietas, movimiento de piernas. Es decir, hay una triple respuesta, la mental, la física y la conductual. Es decir, a nivel conductual también se pueden observar conductas que nos hacen inferir que la persona tiene miedo. Por ejemplo, no mirar a los ojos podría ser una conducta que nos hace inferir que hay miedo. Podría ser. Es decir, habría que explorar, porque digamos que tiene esa triple respuesta. Y bueno, y después de haber contado un poco, haber dado un poco de psicoeducación acerca del miedo, bueno, voy a hablaros, porque a mí me gusta mucho Tara Brach, como os dije en el primer vídeo, ella es psicóloga y además es profesora de meditación, entonces para mí une dos cosas que para mí son esenciales, ¿no? La psicología y lo que es la práctica de la atención plena y de la compasión. Me siento muy identificada con ella porque yo, al igual que ella, también soy psicóloga y soy profesora de mindfulness y de autocompasión. Entonces, bueno, ella, como os digo, a ese miedo psicológico le llama el trance del miedo. Y yo cuando reflexiono sobre la palabra trance, digo, claro, el trance es cuando de repente estás en trance, ¿no? Has perdido el control, no sabes dónde estás, ¿no? Y a eso se refiere, cuando el miedo te atrapa, cuando el miedo deja de ser adaptativo, estás como en un trance. Digamos que tu consciencia se ha estrechado y lo que está sucediendo es que estás viviendo a través de los ojos del miedo. Lo que mira la realidad ya no eres tú, es tu miedo. Entonces, ves amenazas por todas partes. Entonces, todos los pensamientos que tienes son amenazantes y, por lo tanto, las sensaciones físicas que tienes, pues imaginaros, son muy desagradables. Y bueno, las conductas pueden ser del tipo de búsqueda compulsiva en Internet, de información, que lo único que hace es alimentar ese miedo, ¿no? A eso se refiere ya con el trance, ¿no? Porque hay una pérdida de control. De repente te identificas con el miedo, te has fusionado con el miedo y has olvidado quién eres, ¿no? A mí hay una metáfora que me gusta mucho, que es la metáfora del océano y las olas. En el trance del miedo sería cuando tú te identificas con la ola. Entonces, imaginaros una ola que está a punto de romper en la orilla y resulta que cuando va a punto de llegar a la orilla o a una roca, se va a estampar contra una roca, la ola de repente dice, uff, muero, ¿no? O sea, voy a estamparme con la roca y entonces es mi final, ¿no? Esa sería la percepción cuando hay una estrechez de la consciencia. La ola cree que es el final, ¿no? Claro, en cambio, cuando tú tienes la consciencia amplia, esa consciencia compasiva, que es lo que se cultiva con las prácticas de atención plena y compasión, en todo momento, cuando estás siendo consciente, en todo momento estás siendo ese océano que está contemplando a las olas, ¿no? Y cuando una ola rompe en la orilla o rompe en una roca, realmente no deja de existir, forma parte del océano. Entonces, esta metáfora es muy útil porque
Cuando aprendemos a observar el trance del miedo desde esa consciencia amorosa, pues digamos que todo cambia, porque ya no estás viendo la realidad con los ojos del miedo, sino que estás viendo la realidad desde los ojos de la consciencia amorosa y puede contemplar el miedo y sostenerlo. A eso se refiere Tara Brach con lo del refugio verdadero, ¿no? Desde ahí tú puedes sostener tus miedos, ¿no? Y puedes abrir un espacio. Ella utiliza el acrónimo RAIN, en inglés significa lluvia. Y bueno, yo voy a utilizar este acrónimo para explicar un poco de qué manera podemos abrirnos a este tipo de miedo. Cuando es un acrónimo muy bonito porque el rain, la lluvia, haría referencia a la lluvia como compasión, ¿no? La compasión que riega el mundo. Luego leeré un poema muy bonito acerca de esto, para finalizar. Pero bueno, el RAIN es un acrónimo que nos puede recordar cómo relacionarnos con nuestro miedo, con ese trance del miedo. El R significa reconocer. Primero reconozco que estoy en el trance, reconozco pues lo que está pasando, ¿no? En mí, desde ese océano que contempla las olas. Las olas serían tu miedo, ¿no? Tu miedo psicológico. Luego la A es de allowed, que es permitir, ¿no? Podría ser permitir o abrirse a la experiencia, permitir, en vez de luchar contra esas olas, permitir que las olas se manifiesten, porque aunque sea un trance, aunque sea que ya deja de ser un miedo adaptativo, podríamos decir que es normal, por lo del sesgo hacia lo negativo, es decir, es algo que todos los humanos vivimos en muchos momentos de la vida. Muchos momentos de la vida el miedo nos atrapa, ¿no? Entonces, de alguna manera, el allow sería el abrirse, sería el permitir que ese miedo esté y que te cuente su canción, que te explique qué le está pasando, qué pensamientos, ¿no? ¿Qué está sintiendo? De alguna manera es como permitir que ese miedo se siente en tu salón a tomar el té contigo, ¿no? Darle espacio, es muy importante. Un invitado que llega a tu casa y tú le abres la puerta y le das espacio. La I sería de investigar. Entonces, al investigar, la cualidad esencial del mindfulness y la autocompasión es la curiosidad. Me intereso por lo que me está pasando y empiezo a preguntar. ¿Y qué estás sintiendo? ¿En qué parte de tu cuerpo estás sintiendo el miedo? Y vas abriéndote a tu cuerpo, a las sensaciones físicas que estás notando. Te abres a la experiencia, permites que esté, ¿no? Y curioseas en el miedo. ¿Y qué pensamientos hay? ¿Qué me está contando ese miedo? ¿Vale? De alguna manera es abrirte. Y bueno, y también puedes preguntar, ¿y qué conductas estoy realizando que vienen mediatizadas por este miedo, ¿no? Y de alguna manera te conviertes en un explorador, en una exploradora curiosa acerca de lo que te está sucediendo, pero desde un puerto seguro. Ahí lo que está pasando es que la consciencia se abre, es como un paraguas que se abre, es un paraguas gigante que se abre y entonces puede sostener esa experiencia, sea la que sea, ¿no? Esto sucede a medida que vas teniendo práctica, es mucho más fácil hacerlo. Al principio, por supuesto, necesitas guía y ayuda. Y luego está la N, de nutrir. O sea, la N de nutrir es súper importante porque de alguna manera desde esa fuente de amor y compasión que realmente eres, desde ese refugio verdadero, lo que haces es nutrirte, abrazar tu miedo, impregnar la experiencia que estás viviendo de ese amor, de esa compasión que habita en tu corazón. Y a mí también me ayuda mucho conectar con ese amor y esa compasión como algo que también está fuera en el mundo, que de alguna manera el universo nos proporciona
esos rayos de luz, ¿no? Me gusta mucho la metáfora del sol, entonces imaginar que hay una luz radiante de un sol que te impregna de esa bondad. O, por ejemplo, la lluvia que te impregna, la lluvia que te impregna de esa bondad. Entonces, todo eso son recursos que tú puedes utilizar para sostener tu miedo. Y bueno, me gustaría contar una metáfora que viene de las enseñanzas budistas. Yo también, bueno, pues tengo afinidad con las enseñanzas que dio el Buda. Me gusta leer sobre todo, ¿no? Me encanta la lectura y bueno, leo mucho sobre psicología, sobre trauma, sobre mindfulness, sobre compasión, sobre budismo. Intento tener una visión bastante ecléctica y flexible de la realidad. Y hay una enseñanza que a mí me gusta mucho, una metáfora que cuenta que cuando el Buda estaba meditando en el árbol Bodhi, por cierto, estuve allí cuando estuve en India, bueno, pues él, cuando estaba en meditación, pues de alguna manera empezaron a aparecer estados mentales típicos del ser humano en forma de flechas y piedras pesadas, ¿no? Y a eso en las enseñanzas budistas se le llama Mara, ¿no? Mara pues sería todos esos demonios internos, podría ser pues todo el miedo, la ira, bueno, el odio, todo eso, digamos que se manifestaba en forma de flechas, ¿no? Y piedras pesadas que se lanzaban contra el Buda, ¿no? Y el Buda, dentro de su meditación y desde ese puerto seguro que te proporciona la consciencia luminosa y amorosa que se logra con las prácticas meditativas, digamos que es un fruto de las prácticas meditativas, lo que le decía es: te veo, Mara. Y entonces ahí te reconozco, Mara, ¿no? Y desde la fuente de compasión que él era, ¿no? Y que realmente todos somos, porque eso está dentro de nosotros, es una semilla potencial, desde ahí irradiaba luz hacia Mara y entonces esas flechas se transformaban en flores y caían a los pies del Buda y rodeando todo el espacio del árbol Bodhi, ¿no? Es una metáfora muy bella, yo muchas veces la utilizo en las meditaciones, ¿no? Si tú te colocas en ese refugio seguro, enviando compasión hacia tu miedo, las flechas se transforman en flores, ¿no? Y es algo muy bello. Me gusta mucho esa metáfora y por eso también quería compartirla. Y luego me gustaría compartir también un poema que ha compartido hoy un profesor mío de meditación, Dharmakirti, y es un poema que escribió su profesor, su maestro, que es Urgen Sangarasita. Entonces es un poema precioso que habla sobre la compasión. Y dice: lluvia que refrescas los campos, lluvia blanca de la noche, que quedas como llovizna hasta el amanecer. Charcos de plata brillante de los que nacen arroyos, en lechos arcillosos y secos, baja raudales. Oh lluvia, todo el día, toda la noche, a raudales. Oh lluvia, a raudales. La compasión que sana el mundo, la compasión nacida de la vacuidad, resistente como el diamante y tierno como un pétalo, que traes paz a los corazones salvajes y turbulentos, dando luz al amor, todo el día, toda la noche, a raudales, compasión, baja a raudales como la lluvia sobre este mundo sin compasión, perdido, baja a raudales, a raudales, a raudales. Es muy bonito y yo lo que os deseo para ahora y para siempre es que esa compasión baje a raudales para vosotros y que desde ahí podáis sostener cualquier emoción que surja. Es importante perder el miedo a las emociones.
Las emociones son parte de nuestra naturaleza, pero si las sostenemos desde el corazón compasivo, lleno de compasiones raudales, todo cambia. Entonces, bueno, pues este ha sido mi vídeo de hoy. El siguiente que haga, pues me gustaría guiar una meditación. Entonces, agradezco mucho vuestra escucha. Quiero que sepáis que podéis, cuando veáis el vídeo, podéis compartir en la caja de mensajes, podéis dejar mensajes en YouTube. Os lo agradeceré mucho y que sepáis que os contestaré. Me gusta contestar a aquello que me escribáis. Bueno, pues muchas gracias y espero que este vídeo pueda ser de utilidad. Un abrazo muy cálido y os veo pronto. Namaste.